Hermanos, pues continuando con esta serie que hemos tomado de los atributos de Dios, en esta oportunidad hemos llegado ya al atributo divino de la inmutabilidad de Dios. Un atributo del que habíamos estado hablando ya en los atributos anteriores. Estuvimos haciendo algunas referencias acerca de este atributo. Y ahora, hermanos, vamos a comenzar a meditar en el atributo de la inmutabilidad de Dios. ¿Qué es la inmutabilidad de Dios? Bueno, la inmutabilidad de Dios, esencialmente, en términos muy llanos, significa que Dios no cambia. La palabra inmutable significa que no cambia en esencia. No es ese sentido que nosotros tenemos de que no se inmuta, pero el sentido de que no cambie. En la definición de un cierto teólogo, el atributo de la inmutabilidad de Dios sería como sigue. Dice el teólogo Louis Berkhof: la inmutabilidad de Dios es aquella perfección por medio de la cual Dios se despoja de todo cambio, no solamente en su ser, sino también en sus perfecciones, propósitos y promesas. Lo voy a volver a leer porque es importante la definición, pues nos va a señalar el camino que vamos a seguir en este estudio que tendremos sobre este atributo. La inmutabilidad de Dios es aquella perfección por medio de la cual Dios se despoja de todo cambio, no solamente en su ser, sino también en sus perfecciones, propósitos o promesas. Lo primero que advertimos de esta definición es que nos dice que es una perfección. ¿Recuerdan ustedes que vimos que los atributos de Dios son perfecciones de Dios? Son esas partes de su ser, de su carácter, que son perfectas y que le hacen ser Dios. Y estas son perfectas en forma infinita. Dios es entonces inmutable, pero debemos decir que Dios es inmutable, pero no en toda manera que pudiésemos imaginar, sino solo en las maneras que la Escritura nos enseña. Esto es, no significa que Dios es inmutable en absolutamente todo lo que se nos pueda venir a la mente, no. Dios es inmutable solo en aquellas cosas que la Escritura nos señala que Él es inmutable. Esto es, en su ser, en sus perfecciones, en sus propósitos y en sus promesas. Esto es, que nosotros, en otras palabras, no debemos asociar la inmutabilidad de Dios con todas las relaciones de Dios, por ejemplo, puesto que Dios es inmutable y sin embargo actúa en forma diferente en respuesta a situaciones diferentes. Esto es, Dios es inmutable, sí, pero esto no significa que podemos decir de Él o de esa inmutabilidad a toda relación o toda circunstancia relacionada con Dios, sino que solamente es inmutable en aquellas cosas que la Escritura nos dice que es inmutable, que son 4. Su ser, sus perfecciones, sus propósitos y sus promesas. Veo que ustedes lo estaban ya anotando. Estas 4 cosas, hermanos, sobre estas 4 cosas va a girar nuestras meditaciones que tendremos en cuanto a los atributos o al atributo de la inmutabilidad de Dios. Debemos decir que, por ejemplo, Dios es inmutable y sin embargo se relaciona
en manera diferente con el pecador que se ha arrepentido genuinamente. Sí, Dios es inmutable, pero esto no significa que si Él ha tomado una postura, por ejemplo, con respecto al pecador, que esta postura jamás cambiará, independientemente de la circunstancia, sino que como ya sabemos que la Escritura nos enseña que Dios está airado todos los días contra el pecador, ¿se acuerdan? Entonces, alguien dirá, bueno, entonces quiere decir que Dios, como es inmutable, entonces siempre va a estar airado, aunque ese pecador se arrepienta. No, eso no es así. En ese sentido, cuando el pecador se arrepiente, Dios cambia y actúa y se relaciona de manera diferente con ese pecador que ahora se ha arrepentido genuinamente. ¿Se dan cuenta? Y en ese aspecto se dirá, no, es que ahí hay un cambio. Y bueno, estrictamente hablando lo hay, ¿sí? Dios ahora se relaciona de manera diferente con esa persona. Hubo un cambio allí. Entonces significa que Dios no es inmutable, ¿no? Sí, Dios es inmutable, pero otra vez, Dios es inmutable en aquellas cosas que se relacionan a su persona, a su esencia y a los propósitos y las promesas que Él ha dado. ¿Me explico? No, la inmutabilidad pues no aplica a todo lo que se nos pueda ocurrir o se nos pueda imaginar y que pudiéramos relacionar con respecto a Dios. Otro ejemplo es que Dios es inmutable y sin embargo actúa de manera diferente con aquel a quien luego de las advertencias se endurece aún contra él. Dios, por ejemplo, actuaba de manera benevolente con algunos de los personajes e incluso con la nación de Israel en el antiguo pacto. ¿Se acuerdan? Dios siempre fue benevolente con ellos y siempre les ayudaba, les rescataba, se compadecía de ellos. Ahora, Dios es inmutable y sin embargo, si esa persona o ese pueblo permanece en obstinación y en pecado y después de las advertencias que Dios le da, ese pueblo se endurece o esa persona se endurece, entonces esa benevolencia que Dios venía mostrando, entonces deja de mostrarse. Y alguien dirá, ahí hay un cambio. Y otra vez, estrictamente hablando, lo hay. Pero esto no significa que Dios no sea inmutable, porque otra vez Dios es inmutable en aquellas cosas que pertenecen a su esencia, a su persona. Es decir, Él en su persona no cambia, en sus perfecciones no cambia, ni en sus propósitos ni en sus promesas. Esto no significa que en sus relaciones con los hombres no cambie. Veamos tan solo la nación de Israel, que por cuántos siglos o milenios se consideró el pueblo de Dios y el día de hoy no lo es más. Sabemos de la paciencia que Dios les tuvo por generaciones, pero luego de esa obstinación, Dios, luego de haberse manifestado benévolo y misericordioso y clemente para con ellos, después de que ellos crucificaron al Mesías, entonces hubo un cambio drástico, digámoslo así, en las relaciones de Dios con esa nación. Poco tiempo después viene aquella conquista romana de Jerusalén, la destrucción del templo y bueno, muchas otras cosas que hasta el día de hoy, bueno, en aquel tiempo la dispersión de los judíos y muchas otras cosas que hasta el día de hoy tienen sus consecuencias. Pero, ¿sí notan eso? En cuanto a las relaciones que Dios tiene con los seres humanos, Dios es
movible o es móvil, mejor dicho. Los teólogos solían hablar de Dios y referirse a Dios como el actus purus o acto puro. Esta palabra actus del latín significa acción o movimiento, lo que implicaba que este Dios puro está en movimiento. ¿Sí me explico? Hay este movimiento con respecto a Dios, pero otra vez con respecto a las relaciones que Él tiene, no en cuanto a sus propósitos, ni en cuanto a sus promesas, y mucho menos en cuanto a su ser. Un último ejemplo de estas cosas es que Dios es inmutable y sin embargo, Él ha decidido manifestar su poder en forma diferente, conforme a sus propósitos, en armonía con el creciente desarrollo de su plan redentor. Esto es, que Dios, por ejemplo, decidió manifestar su poder en ciertas épocas con mayor fuerza que en otras. Y alguien dirá, bueno, es que Dios ha estado actuando de manera diferente. Bueno, en cuanto a su poder, hermanos, soberanamente Él ha determinado que, por ejemplo, en la inauguración de la iglesia neotestamentaria y cuando el canon de la Escritura se estaba escribiendo, Él soberanamente determinó que en esa época, pues este era su propósito, su poder se manifestara de formas que hoy en día no se manifiesta más, como el caso de los milagros o de las lenguas. Pero esto, otra vez, sencillamente es parte de sus propósitos y de la manera que Él ha ordenado que las cosas vayan ocurriendo conforme a su plan redentor. Recuerden que su plan redentor, cuando veíamos en los profetas, viene revelándose cada vez con mayor intensidad. Esa luz viene brillando cada vez con mayor fuerza hasta mostrarse en plenitud en Cristo y en la iglesia. Así, entonces, Dios es inmutable y sin embargo Él actúa soberanamente conforme a sus propósitos. Así que no se debe confundir, pues, la inmutabilidad de Dios con lo que alguien ha llamado la inmovilidad de Dios. Pues Dios no es que es inmóvil, que Dios dijo, voy a derramar mi poder y de ahí en adelante nunca jamás se va a dejar de derramar igual. No, eso no es así. Otro autor dice, y sin embargo, Dios en efecto actúa y siente emociones y actúa y siente en forma diferente en respuesta a situaciones diferentes. En ese sentido, podemos observar, hermanos, que Dios es inmutable y sin embargo siente emociones y actúa y siente en forma diferente en respuesta a situaciones diferentes. Esto es, que Dios es inmutable y sin embargo es compasivo y es misericordioso. Esto es lo que alguien ha llamado la impasibilidad de Dios. Esto es que se ha dicho que Dios es impasible y todo esto relacionado a la inmutabilidad. Por eso les decía al principio que esta definición no se refiere a que Dios no se inmuta, porque en nuestro lenguaje actual, en nuestro castellano mexicano de nuestro año, de nuestro tiempo, algo que no se inmuta es algo que no siente ni la más mínima emoción, le da igual. Pero no, en Dios no es así. La impasibilidad de Dios que algunos esgrimen, nosotros no lo vemos así en la Escritura. Ellos piensan y dicen que Dios
es impasible, esto es que Dios no tiene pasiones, de allí viene esa palabra, no tiene pasiones en el sentido de que no se llena de pasiones como el ser humano y que se deja llevar por esas pasiones. Sí, ciertamente no se deja envolver por esas pasiones como el ser humano, pero Dios, sin embargo, siente emociones. No es que Dios ve el mundo perderse y dice, la verdad es que me da igual, se lo merece. ¿Sí me explico? No es así. Dios, sin embargo, siente emociones. Dios siente amor y compasión. Cristo, nuestro Señor, que es la imagen del Dios invisible, nos dice la carta a los Hebreos. Esto es, que nos está diciendo, ¿quieren saber cómo es Dios? Vean a Cristo. Allí está Cristo mostrándonos cómo es Dios. ¿Y cómo actuaba Cristo? Cristo lloraba. Acuérdense, niños, en el texto más corto de la Biblia, Juan 11:35, dice, y Jesús lloró. ¿Y lloró por qué? Por la muerte de Lázaro. Entonces, no es que el Señor es impasible, que no siente ninguna emoción, que ha tomado una determinación y que se aguanta y que no siente nada después de todas las cosas que el hombre viene y hace. No, veámoslo allí a la puerta de Jerusalén, decir, Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces no quise juntar a tus hijos como junta la gallina a los polluelos debajo de sus alas y no quisiste? El Señor estaba lamentándose de todo corazón sobre esta ciudad a quien un poco de tiempo enseguida se iba a manifestar ya el rostro enfadado de Dios, o ya es ese cambio drástico de la disposición divina para con esa nación. Entonces, sí, Dios en ese trato que tuvo con esa nación determinó tratar con ellos en esa forma, pero a continuación, luego que esta nación quebrantó su pacto y se olvidó de Dios, entonces esto no significa que a Dios no le pesó. ¿Me explico? Bien, por último debemos decir que esta inmutabilidad de Dios tampoco debemos relacionarla con los pactos. Esto es, que Dios en su voluntad soberana ha determinado hacer pactos con el hombre y con diferentes pueblos según sus propósitos, porque los pactos están más bien relacionados a sus propósitos que a su esencia. ¿Me explico? Entonces, en estos pactos que Él ha hecho, Dios ha determinado inicios y finales de esos pactos. Recuerden el pacto que hizo con Abraham. Entró con él, dice la Escritura, en pacto de vida, y la pena era la muerte y la condición del pacto era la obediencia. Y en los pactos hay condición, en muchos de los que Dios hace. Y en el caso del pacto con Adán, la condición era la obediencia. Abraham desobedeció, ¿y qué hizo Dios? Dios actuó conforme a lo que Él había establecido en su pacto. Y así lo mismo con la nación de Israel. Dios también hizo un pacto con la nación de Israel, pero esa nación quebrantó el pacto montones de veces. Dios les tuvo mucha paciencia y lo volvían a quebrantar, y otra vez 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 hasta que Dios dijo ya.
¿Me explico? Pero estos actos, hermanos, noten como decíamos al principio, son esas relaciones, y en este caso esas relaciones pactuales que Dios ha determinado hacer con los hombres. Y en estas Él ha decidido actuar de esta manera. Pero como les decía, como podemos observar de una forma más profunda, estas acciones corresponden a los propósitos que Dios ha determinado hacer y no a su persona y no a su esencia. ¿Me explico? Dios, por ejemplo, determinó, podemos ahora decirlo, que la nación de Israel no sería su pueblo para toda la eternidad. Y esto ya lo vino diciendo desde el principio. Recuerden ustedes cuando vimos los profetas, que ya desde entonces Dios ya venía anunciando la inclusión de los gentiles en este pueblo que Dios había escogido para salvación. ¿Se acuerdan? Bien. Dios pues es inmutable. Concluimos esta introducción, pero no en toda manera que pudiésemos imaginar, sino en las maneras en las que la Escritura nos enseña que es inmutable. En su ser, en sus perfecciones, en sus propósitos y en sus promesas. Y vamos a ver, hermanos, la inmutabilidad de Dios en estos 4 aspectos. Y en lo que nos queda de tiempo vamos a ver la inmutabilidad de Dios en su ser. Les invito a que vayamos al Salmo capítulo 102, versículo 25 al 27. El libro de los Salmos, en el capítulo 102, versículo 25 al 27. Dice: desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán, y como un vestido los mudarás, y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. El salmista aquí, hermanos, está haciendo una comparación entre la decadencia de los cielos y de toda la creación de Dios en comparación con la eternidad y la inmutabilidad de Dios. Está diciendo que los cielos, aun siendo obra de sus manos, perecerán, pero Dios permanecerá. Dice que los cielos son como vestido que envejece, pero Dios seguirá siendo el mismo, dice, y tus años no acabarán. Y allí, hermanos, vemos la inmutabilidad de Dios íntimamente relacionada con su eternidad. Dios es eterno y por lo tanto es inmutable. ¿Cómo sería, pues, perfecta e infinitamente inmutable Dios si no fuera eterno? Tendría que ser eterno, pues entonces le haría también ser inmutable. Además, ¿cómo no podría ser inmutable si Él, siendo eterno, habita la eternidad y vive, como decíamos, en un eterno presente? ¿Cómo no sería inmutable si su sabiduría es infinita y es perfecta, de tal manera que sus planes son tan perfectos y su poder tan infinito que ¿cómo no sería inmutable? ¿Me explico?
Si nosotros pudiéramos ostentar al menos un poco de poder o de sabiduría, podríamos planear las cosas para que lleguen a suceder conforme a lo que nosotros quisiéramos, pero no podemos hacerlo, evidentemente. Pero si pudiéramos, si tuviéramos ese poder y esa sabiduría, hermanos, esto nos conferiría un poco de inmutabilidad. Hemos determinado que tal cosa la queremos hacer y que queremos llegar hasta tales circunstancias en determinadas formas y tiempos. Así Dios, hermanos, siendo un ser infinitamente sabio, todopoderoso, ¿cómo no sería inmutable? ¿Me explico? Sería incluso incompatible con su sabiduría. Si Dios, imaginen, hizo un plan, estableció los mejores planes y los mejores medios, para ya llegando al final decir, lo voy a cambiar, se me hace que queda mejor así. ¿No les suena incongruente? Entonces, si es así de sabio, esto entonces también le hace inmutable. ¿Me explico? En contraste el contraste del ser y el llegar a ser es lo que hace la diferencia, hermanos, entre el Creador y la criatura. El contraste entre el ser y el llegar a ser es lo que hace la diferencia entre el Creador y la criatura. Toda criatura está continuamente llegando a ser, pero Dios no está sujeto a ningún proceso de desarrollo o de envolvimiento o de evolución del ser. Todos nosotros siempre estamos en un constante llegando a ser. Desde que nacemos hasta que morimos. Primero, estamos llegando a ser un bebé listo para salir del vientre. ¿Cierto? Desde ahí ya estamos en un constante cambio y evolución. Luego salimos del vientre y empezamos también en otro proceso. Estamos en un constante llegando a ser el bebé, creciendo hasta que llega a ser un niño pequeño, hasta que empiece a caminar, hasta que empiece a hablar. Y está creciendo y creciendo y cambiando, está aprendiendo, está llegando a ser un niño. Desde que empezó a dar sus primeros pasos y decir sus primeras palabras, va caminando en ese proceso evolutivo hasta convertirse en un niño. Luego va caminando y va desarrollándose, desenvolviéndose hasta llegar a ser un adolescente, luego un joven. Y luego va creciendo, va desarrollándose, va cambiando, va, digamos, evolucionando hasta convertirse en un adulto. Y luego va cambiando, va moviéndose, va creciendo hasta convertirse en un padre o en una madre. Luego va cambiando, va creciendo, va mutando hasta convertirse en una persona madura. Y luego a convertirse en un abuelo. Y luego tantas otras cosas, ¿no? El hombre siempre está cambiando. Siempre está llegando a ser algo, siempre está aprendiendo, siempre está creciendo, siempre se está expandiendo, siempre se está desarrollando. Esa es, hermanos, la diferencia entre el Creador y la criatura. Todas las criaturas de Dios están en ese proceso. Están en ese constante cambio.
Por eso aún los mismos pseudocientíficos han confirmado que el universo mismo se está expandiendo, dicen ellos. Todas las criaturas están en un constante cambio. Pero Dios, hermanos, dice el verso, tú eres el mismo. Tú no cambias. Tú sigues siendo el mismo desde la eternidad hasta la eternidad. Y ahí está la diferencia. Dios no está sujeto a ningún proceso de desarrollo o de desenvolvimiento o de evolución del yo. Y que como hemos dicho en otras oportunidades, hermanos, Dios no va aprendiendo. Y por más bonito que le pueda sonar a alguien, Dios no se va perfeccionando. Eso es una ofensa a Dios. Dios no se puede perfeccionar, porque Él ya es perfecto. Por eso sus atributos se llaman perfecciones. Si algo que es perfecto se tiene que perfeccionar, entonces no era perfecto. Dios no puede ser más infinito de lo que ya es y de lo que ya era antes de crear todas las cosas. Puede sonar muy bonito o agradable pensar o decir de Dios, no, es que Dios va creciendo, Dios va siendo cada vez más grande y bueno. No, eso no es así. Dios no va siendo cada vez más grande, no puede ser más infinito de lo que ya es, ni de lo que era antes de crear todas las cosas. Porque entonces, si decimos que Dios va creciendo y va siendo más infinito, entonces estamos implicando que hubo un momento en el tiempo en el que Él no era tan infinito y que era un Dios más pequeño. Y ahí es donde está el mal, ¿se dan cuenta? Allí es donde está la blasfemia y la ofensa a Dios. Así Dios no puede disminuir ni siquiera al ejercer su poder ni darse a sí mismo. Cuando, por ejemplo, el hombre hace aún su trabajo y hace alguna labor, al final disminuye en sus fuerzas, por ejemplo, por todo el esfuerzo que hizo para concretar tal labor. Pero Dios no puede cambiar en su infinitud, ni aun cuando Él ejerce su poder. Y ni aun cuando da de sí mismo, Dios no se ve disminuido. Las madres cuando dan a luz se ven disminuidas en su cuerpo, pues todos sus procesos químicos. Tienen que tomar algunas otras cosas, recuperarse. Dios cuando da de sí mismo, Dios no cambia. Dios permanece inmutable en su ser. ¿Me explico? Así entonces Dios no puede aumentar, no puede crecer, no puede expandirse, porque Él es infinito, ya desde el principio y hasta el fin. Él no puede entonces tampoco ser más majestuoso de lo que ya es. ¿Sí? Dios no puede crecer en majestad de lo que ya es majestuoso. Él tampoco puede ser más glorioso de lo que ya es. Él no puede ser más digno de gloria de lo que ya es. Sí podemos nosotros retribuirle mayor gloria, pero su gloria intrínseca, la de Él mismo,
siempre permanece tan perfecta e infinita como es. ¿Me explico? Así Dios no adquiere experiencia y ni su sabiduría va en aumento. No es que Dios se hace más sabio cada que pasa el tiempo. Nosotros, si el Señor nos concede gracia, podríamos medio ir aprendiendo de tanto tropezón y caídas y golpes en la pared. Pero Dios, hermanos, Dios no se hace más sabio, ni adquiere experiencia, ni su sabiduría va en aumento. No es que, como algunos dicen, Dios le intentó hacer las cosas de este modo, pero pues no le resultó y dijo, ¿y ahora qué hago? Pues bueno, ya aprendí que el hombre no responde bien así. Voy a hacerle de este otro modo. Ese no es Dios. ¿Me explico? Ese no es Dios. Ese es un ser humano también ahí experimentando y tratando lo que no conoce. Porque ¿quién es el que experimenta y el que intenta una y otra y otra? El que no conoce con qué está tratando. No sabe qué es ni cómo funciona. Pero como hemos visto ya en la omnisciencia de Dios, Dios conoce al ser humano, aún en lo más íntimo. Él lo diseñó y lo creó. Así Dios no se perfecciona a sí mismo, ni trabaja para llegar a ser algo que no hubiera alcanzado ser. Ninguno de sus atributos o perfecciones puede ir en aumento y ni mucho menos en disminución. Esto es que Dios no puede ser más santo de lo que ya es, Dios no puede ser más justo de lo que ya es, no puede ser más sabio de lo que es, no puede ser más omnisciente de lo que es, no puede ser más eterno de lo que es, no puede ser más misericordioso, no puede ser más amoroso de lo que es, no puede ser más misericordioso y ninguno de sus atributos pueden crecer ni disminuir, puesto que Él los ostenta de manera perfecta e infinita, todos y cada uno de ellos. Pero eso lo vamos a ver con más detenimiento el próximo domingo. Continuando con la inmutabilidad del ser de Dios, debemos decir entonces que en base a lo que el Señor nos ha dado gracia para comprender sobre sus sabios designios y también en base a su inmutabilidad, nosotros no creemos en ese sistema dispensacionalista que muchos ostentan. Ese sistema que dice que Dios ha venido tratando de manera diferente con el ser humano, puesto que la primera le intentó y no le funcionó. Y luego, pues como no le funcionó así, luego dijo, bueno, ahora voy a hacerle de este otro modo, y ahora voy a hacerle de este otro modo, y así. No, hermanos, Dios no cambia. Como veíamos ya, pensar eso es una ofensa a Dios, que Dios no es lo suficientemente sabio ni lo suficientemente poderoso. Por otro lado, así como los cielos y la tierra envejecen y perecerán, cuánto más, hermanos, las modas y las formas de pensar no perecerán y envejecerán. Cuánto más los procedimientos y los métodos que usa el hombre van cambiando y van pereciendo unos para dar lugar a otros nuevos. Pero Dios sigue siendo el mismo. Él no cambia. Esto es, hermanos, el mundo ahora piensa de una forma. Hace 50 o 60 años no estaba tan en auge este
tema de lo que se llama la ideología de género. Hace todos esos años, hermanos, no se veía en la sociedad estas corrientes de pensamiento. Todo esto va cambiando y lo que vemos hoy será peor todavía dentro de otros 10 o 20 años. Pero Dios no cambia de forma de pensar, porque Él es inmutable. El mundo dice a los cristianos y les llama retrógradas porque dicen es que su forma de pensar está basada en un libro viejo que ya pasó de moda. Ya hace 2000 años de esas cosas o más. Ya deben de actualizarse. Pues debemos decirles que este libro viejo es la palabra de Dios. Es el pensamiento de Dios, es la ley moral de Dios, es lo que surgió de la esencia de Dios y Dios no cambia. Aunque el mundo y con él el evangelicalismo de nuestro tiempo den por obsoletos los principios morales de la Escritura, Dios sigue pensando igual. Él no ha cambiado de opinión. Dios no se adapta a los tiempos. ¿Sí me explico? Dios no se adapta a los tiempos. Dios no necesita de nosotros, como que si Él se adaptara y se hiciera como el hombre, le siguiera la corriente al hombre, pues porque ni modo de quedarse solo ahí con su forma de pensar. Hermanos, por favor, otra vez viendo a Dios como si fuera un simple humano temeroso e inseguro de sí mismo. Dice Hebreos capítulo 13, versículo 8 y 9. Si son ustedes veloces, pueden acompañarme allí a Hebreos capítulo 13, versículo 8 y 9. Dice así: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y diríamos, por tanto, no se dejen llevar por doctrinas, esto es, enseñanzas diversas y extrañas, porque es buena cosa para el corazón el ser fortalecido por la gracia, no por alimentos de los que no recibieron beneficio los que de ellos se ocupaban. Muchas personas se saben de memoria el versículo 8 que nos dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y muchos lo esgrimen y lo comparten y lo dicen con mucha frecuencia. Incluso los que creen en doctrinas erróneas y los que se han adaptado al espíritu de nuestra época citan este versículo. Pero está cambiando de tema el escritor en el versículo siguiente. Pues todo esto es un conjunto y una armonía. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y por lo tanto no se dejen llevar por doctrinas o enseñanzas diversas y extrañas. No se dejen llevar por estas cosas nuevas, porque Jesucristo no cambia, Él es el mismo. Estas doctrinas nuevas y diversas llegan y se van, y Cristo permanece. En realidad, pues, el versículo 9 nos da
una gloriosa aplicación de la inmutabilidad de Dios Jesucristo nuestro Señor, que es que ya que Él no cambia, entonces su palabra tampoco cambia. Ya que yo no cambio, dice el Señor, no se dejen llevar entonces por doctrinas extrañas y nuevas. Ya en otras ocasiones les hemos expresado que en teología se dice que todo lo nuevo es falso. ¿Se acuerdan que ya hemos expresado alguna vez eso? Que todo lo nuevo es falso. Y así el escritor inspirado nos exhorta, hermanos, a no seguir ni dejarnos llevar por doctrinas nuevas y raras. Por ejemplo, algunas de las doctrinas nuevas y raras que hoy en día se tienen está como aquella del cristiano carnal. La iglesia nunca creyó eso a todo lo largo de la historia hasta que alguien llegó y dijo, no, es que sí es cristiano, pero es carnal. Y hoy en día en muchas congregaciones se cree eso. No nos dejemos, pues, dice el escritor, llevar por doctrinas nuevas y raras como esa famosa oración del pecador. ¿Cuándo en la historia del cristianismo se hacían esas cosas? Apenas, hermanos, en estos últimos tiempos o en estas últimas épocas. O esa regeneración bautismal, de donde se cree que el bautismo regenera a la gente y la hace salva. Otra de las doctrinas nuevas, hermanos, que se han introducido también. O el unitarismo mismo, que aunque ciertamente tiene ya antecedentes históricos antiguos, siempre fue refutado y rechazado por la Iglesia como herejía. Todas sus vertientes, y sigue a veces otra vez saliendo y saliendo. O el famoso falso evangelio de la prosperidad, o el carismatismo mismo, que no tiene más de 200 años de historia, hermanos. Esas son doctrinas nuevas. Pero Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no ha cambiado de forma de pensar. El escritor nos exhorta a no seguir ni dejarnos llevar por nuevas interpretaciones de los principios y verdades de la Escritura, como el dispensacionalismo que veíamos, o como el hecho de que muchos dicen que la Iglesia e Israel son pueblos de Dios los dos y separados. Eso también es nuevo. Eso también no tiene mucho tiempo, hermanos, esa interpretación, y que tuvo que ser adaptada para que pudiera caber esa enseñanza dispensacionalista. Asimismo, el milenio mismo. Formas de interpretar que son relativamente nuevas. O algo todavía más nuevo que esto, esa forma de interpretar de muchos que los lleva a pensar y decir que todos tenemos un campeón dentro. ¿Se dan cuenta? Estoy tratando, hermanos, de mostrarles todas estas cosas que vienen nuevas, como esas nuevas estrategias de crecimiento. Y una de esas estrategias de crecimiento, esto es, ¿cómo le hacemos para que crezca nuestra iglesia? Pues hay que poner música en la iglesia.
una banda de música. Esto es nuevo también. La iglesia nunca tuvo estas cosas. Las pastorelas o las obras de teatro dentro de las iglesias. Los conciertos. ¿Cuándo verían ustedes, hermanos, a los siervos de Dios y aún a los creyentes a lo largo de la historia haciendo esta clase de cosas? Otra de las cosas también nuevas, hermanos, son esos supuestos nuevos enfoques relevantes, entre comillas, para el mundo de nuestra época y de nuestra sociedad. Ahora dicen, no, es que ya el mismo mensaje le aburre a la gente, no le gusta. Tenemos que darle un mensaje relevante. ¿Y qué quieren decir con eso? Ellos dicen que sea un mensaje que les interese a todos y que les mantenga la atención a todos, para que no se duerman y para que estén ahí atentos y con ganas de querer seguir oyendo y con ganas de querer seguir yendo y con ganas de que vengan más. Bueno, entonces, ¿qué es lo que le interesa a la gente? El dinero. Pues hay que hablarles de dinero. ¿Cómo hacerse ricos? Pues ¿qué más les interesa a la gente? Pues esta otra cosa, pues hay que hablarles de eso. Eso les interesa, pues hay que hablar de eso. Eso es lo que se llama los mensajes de las iglesias emergentes o que buscan supuestamente tener un tema o un mensaje relevante para la gente. Porque dicen que el evangelio, pues la verdad es que eso ya no le importa a la gente, ya está cansada de que le digan que Jesús y que la cruz. No, ya que nos hablen de otras cosas más interesantes, dicen ellos. ¿Se dan cuenta? Y todo esto pues lo decimos para reafirmar que Dios es inmutable y Él no cambia de forma de pensar. Todas estas falsas doctrinas y falsos moveres, falsas interpretaciones vendrán y pasarán, pero Dios es inmutable y su ley y principios morales, que son parte de su esencia, no cambiarán jamás, hermanos. Porque saben ustedes que la ley moral de Dios es parte de su esencia. Y si Dios en su ser no cambia, entonces la ley tampoco cambia. Pues ya nos dice Mateo 24:35 que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. En cuán penosa ignorancia de Dios se encuentran entonces quienes piensan que el Dios del Antiguo Testamento es distinto o piensa diferente al Dios del Nuevo Testamento. ¿Han oído esas personas? Y cuando nosotros estábamos en algunos otros lugares y que el Señor no nos había rescatado, también llegábamos a pensar así, no es así. Pero cuánta ignorancia sobre Dios se tiene para atreverse a decir algo así, si Dios es inmutable en su ser. Y dicen es que el Dios del Antiguo Testamento era más bárbaro que el del Nuevo. ¿Se imaginan, hermanos, lo que están diciendo? Incluso les parece que es un error que se citen los textos de la ley moral o de los principios morales del Antiguo Testamento. Y dicen, no, eso ya quedó abolido, eso ya quedó en el Antiguo Testamento. No. Y algunos dicen, es que nunca se deben citar textos del Antiguo Testamento, eso ya quedó en el Viejo Testamento. Nosotros del Nuevo para adelante. No, hermanos, ¿Dios ha cambiado entonces?
No, en su ser no ha cambiado, y la ley moral es parte de su ser y no puede cambiar. La ley ceremonial ha quedado ya en desuso, sí, de acuerdo a los propósitos de Dios. Pero la ley moral de Dios, lo que es moral en todo el Antiguo Testamento, no ha cambiado en absoluto. La inmutabilidad del ser de Dios incluye pues su ser moral, y por lo tanto su ley moral permanece inmutable. Así los 10 mandamientos en ninguna forma quedaron invalidados con la venida de Cristo y con la entrada del nuevo pacto. Mucha gente piensa que cuando ahora Cristo vino, entonces los 10 mandamientos ya quedaron abolidos allá atrás. Sobre todo cuando se lee el Sermón del Monte y se piensa que lo que Cristo estaba haciendo era estar aboliendo todo lo que era parte del Antiguo Testamento. Hermanos, cuánta falta de conocimiento de la Escritura y de Dios. Porque siendo los 10 mandamientos parte de la esencia moral de Dios, ninguno de ellos, hermanos, puede cambiar o ser mutable, pues Dios es inmutable. Dios no cambió de opinión al venir Cristo, ni Cristo vino a perfeccionar lo que ya era perfecto e inmutable, que es la ley de Dios. Oremos, hermanos, al Señor.